Ya está todo bien. Hola, hola. Ahora sí. Bueno, buenos días. Mi nombre es Gustavo Brown. Trabajo en el equipo de desarrollo GeneXus. Y hoy les voy a hablar un poco de la evolución del lenguaje GeneXus, más específicamente en qué estamos trabajando en el equipo de desarrollo para futuras versiones y no tan futuras. Y antes que nada quería comentarles que cómo es que evoluciona, digamos, el lenguaje GeneXus. Históricamente, al menos desde que estoy yo, cada cierto tiempo recopilamos información del mundo, digamos, y pensamos cómo habría que hacer para mejorar el día a día del programador GeneXus, ¿sí? Para que pueda modelar más fácilmente lo que precise, digamos, con GeneXus, ¿sí? Y así fue que hace, no sé, 15 años se introdujeron los Business Components, que creo que fue una gran revolución en su momento, y los SDTs. Luego, cuando pasamos a la X, a la línea de la X, se introdujeron los Data Selectors y los Data Providers, que nuevamente trataron de universalizar, digamos, el uso de los SDTs y ya de paso tratar de irlos juntando con los Business Components. Bueno, hoy vamos a ver varios temas en los que estamos trabajando para nuevamente mejorar el desempeño del programador GeneXus, ¿sí? Y que pueda brindar más fácilmente al programador, digamos, que pueda resolver varios escenarios que cada vez se ven más y bueno, y cómo estamos pensando que van a poder ser resueltos en futuras versiones. Básicamente vamos a hablar sobre cuatro extensiones al lenguaje GeneXus. Eso es lo que les voy a hablar hoy, que estamos pensando a futuro. Una que con el nombre ese largo que dice Tab Data en transacciones y dice más transacciones dinámicas, porque primero les voy a empezar a hablar de un nuevo tab que estamos pensando en agregar en las transacciones, pero más específicamente me voy a referir a un caso, a una parte de una pata de ese tab de data, que son las transacciones dinámicas, ¿sí? Y vamos a ver con varios escenarios en los cuales pensamos que van a aplicar realmente el uso de las transacciones dinámicas. Luego vamos a hablar sobre la actualización de transacciones vía eventos, que es un acoplado también de las transacciones dinámicas, van a ver por un lado, y por otro lado también va a tener su propia utilidad en transacciones comunes y corrientes. Y for each especificando una transacción base. Y por último la cláusula unique. Vean que de los 4 temas que voy a hablar hoy, 3 tienen la palabra transacción o TRN en algún lado, ¿sí? Y esto es bastante importante. ¿Por qué? Bueno, porque en GeneXus el modelo de la realidad se define a partir de transacciones, ¿sí? Es la base de GeneXus, son las transacciones. Y por lo tanto, a partir de ellas, digamos, es que bueno, definimos un contenedor de datos, modelamos el mundo, definimos las relaciones que hay entre los datos y luego dejamos que GeneXus se encargue de la inteligencia de cómo navegar todos los datos, ¿sí? Eso es desde el punto de vista del diseño, del modelado de la realidad, ¿sí? Luego, cuando vamos digamos, en runtime, en ejecución, ¿sí? Cómo se cargan, cómo se pueblan esos datos que hoy en día los que están modelados por transacciones, están en alguna base de datos. Bueno, por los usuarios en tiempo de ejecución, en algunos casos cuando necesitamos inicializar tablas, lo hacemos con algunos procedimientos de inicialización, o eventualmente por procesos batch que ejecutan cada cierto tiempo y pueblan la base de datos, ¿sí? Bueno, lo que estamos proponiendo para futuras versiones es agregar un nuevo tab en las transacciones, que se va a llamar el tab data, que va a ser opcional y va a definir un data provider para la carga de los datos, ¿sí? ¿Cuál es la idea de esto? Va a ser un tab opcional que en el fondo es un data provider, ¿sí? Y con ciertas propiedades adicionales a un data provider común y corriente, ¿sí? Una que va a decir el momento en el cual se va a ejecutar ese data provider, que va a ser en tiempo de creación o dinámico, y otro que va a indicar las políticas de actualización
definidas para la transacción en realidad, ¿sí? Si va a ser de solamente lectura, quiere decir que el data provider que va a poblar esa transacción, simplemente la transacción va a estar poblada con los datos que devuelva ese data provider y el usuario no va a poder modificarlos, ni ingresar nuevos, ni actualizarlos. Si va a ser extensible, con lo cual lo que estoy diciendo es que el data provider me da un conjunto de datos y luego el usuario puede agregar datos nuevos, pero no eliminar o modificar los datos que el data provider me haya devuelto. Si va a ser actualizable, que es el caso más bien de inicialización, en el cual el data provider lo que va a dar es el conjunto de datos inicial que va a tener la transacción, digamos, pero no luego el usuario o por programa, digamos, podría modificar los datos sin ningún problema. Y event driven, que está asociado a uno de los casos de las extensiones que voy a hablar hoy también. Bueno, entonces veamos un caso de ejemplo, el más sencillo, que es en el momento de creación, ¿sí? Cuando yo defino que el data provider asociado a la transacción va a ejecutarse en el momento de creación. ¿Esto qué quiere decir? Cuando la tabla se crea, la tabla asociada a esa transacción, digamos, se crea, se va a ejecutar el data provider que va a poblar los datos de en este caso, la tabla, ¿sí? Entonces veamos un caso de ejemplo, digamos, una transacción de monedas en la cual tengo el nombre del tipo de moneda, el nombre de la moneda y el prefijo de la moneda. Y yo lo que quiero es inicializarlo con ciertos datos, ¿sí? Por ejemplo, dos tipos de moneda, el peso uruguayo y el dólar estadounidense. ¿Cómo lo haría? En el tab data de la transacción me defino el data provider que carga los datos iniciales de esa transacción. En este caso, por ejemplo, yo podría decir que es una transacción con actualizable, porque tal vez quiera modificar el peso y el dólar, o tal vez que sea extensible porque yo sé que mi aplicación sí o sí va a trabajar con peso y dólar y eventualmente voy a poder querer agregar nuevas monedas. Esto es lo que iba a hablarles de transacciones dinámicas para el tab data para el caso de momento de creación, ¿sí? Va a ser una herramienta que creemos que va a ser bastante útil para inicializar datos y luego para poder especificar si se van a actualizar o no y quién va a poder modificar los datos con los cuales se inicializaron, ¿sí? Pero lo más interesante del tab data en las transacciones va a ser cuando yo le diga que el momento de ejecución del data provider asociado no sea en momento de creación, sino que sea dinámico, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto nos va a abrir un abanico muy importante de casos de uso en los cuales voy a poder usar la transacción como medio para resolver cosas que hoy tengo que hacer, por ejemplo, utilizando procedimientos o por una vía más procedural y no utilizando las transacciones, que de vuelta es la base de GeneXus con la cual nosotros luego obtenemos toda la inferencia. Entonces vamos a ver qué son las transacciones dinámicas, ¿sí? Son transacciones que tienen el tab data, o sea, tienen un data provider asociado, y en las cuales yo le indiqué que el momento de ejecución va a ser dinámico, ¿sí? Y veamos un ejemplo de vuelta muy sencillo, el caso de la transacción de monedas de vuelta. Le digo que la política de actualización, en este caso que sea read-only, por ejemplo, solamente quiero tener las dos monedas que había comentado hoy, el peso y el dólar, la transacción queda igual y el data provider también queda igual, ¿sí? No cambió. ¿Qué es lo que cambió? Que ahora no hay una tabla en el DBMS para la transacción de moneda, ¿sí? Cada vez que la persona, el programador GeneXus, en un for each, por ejemplo, nombre la moneda, ¿sí? Bueno, eventualmente va a poder navegar sobre estas dos monedas que se predefinieron, pero eso no va a hacer que tenga que ir al DBMS, digamos, no va a haber una tabla física de monedas, ¿sí? Simplemente va a ser la que está, los datos que están precargados en el data provider, ¿sí? Vamos a ver más casos en los cuales esto va a ser interesante, justamente el hecho de que ahora estamos de alguna manera desasociando la persistencia de los datos en un DMS al acceso de la transacción, ¿sí? La transacción me define el modelo y eventualmente no termina yendo a un DMS, ¿sí? Puede ser que saque los datos de otro lado.
En este caso lo estoy sacando simplemente precargados con dos datos, peso y dólar. Entonces veamos uno de los casos que creemos que va a ser más utilizado el uso de las transacciones dinámicas justamente. Que hoy en día ya lo están resolviendo, por ejemplo en el caso de Smart Devices, de una manera bastante similar con los eventos LOAD de los paneles, de los SD panels, en los cuales se llaman a servicios y luego devuelven los ítems que se van a mostrar en las grillas, por ejemplo. Algo de ese estilo es lo que estamos pensando que va a poder ser más universal, ¿sí?, con las transacciones. Supónganse que tengo un acceso a datos a través de servicios externos, ¿sí? Es muy común hoy en día que yo tenga alguna aplicación en la cual ciertos datos no los tengo en mi DBMS local o ni siquiera los puedo acceder con el DBRED a un data view externo, sino que me lo proveen a través de servicios, por ejemplo servicios REST, servicios OData o cualquier otro tipo de servicios que tal vez ni siquiera estén persistidos en un DBMS. Bueno, ¿cuál es la idea de este escenario? ¿Cómo usaríamos las transacciones dinámicas? La idea es, de vuelta, encapsular ese servicio dentro de una transacción, o sea, definir los datos que el servicio me devuelve como una transacción y luego a partir del data provider defino que la transacción es dinámica y cómo voy a obtener esos datos utilizando los servicios, obviamente, que un tercero me provea, ¿sí? Veamos un ejemplo. Supónganse que tengo clientes definido como alguien me provee un servicio de los nombres de los clientes, el ID de cliente, nombre de cliente y el país en este caso, ¿sí? Y supónganse que me proveen ciertos servicios que por ahora los voy a modelar con procs. Por ejemplo, un proc que me devuelve todos los clientes, ¿sí? ¿Qué es lo que haría yo? Bueno, simplemente generaría una transacción, ahora dinámica, en la cual le digo que los datos los voy a obtener en este caso puse el procedimiento getCustomers, que va a ir cargando el ID, el nombre y el identificador de país, ¿sí? Esto lo que va a hacer es que cuando yo ahora en un for each o en cualquier lado utilice alguno de estos atributos, bueno, que eventualmente puede ser que se esté terminando por llamar un servicio que es el que me va a devolver los datos. Si tengo condiciones, se aplicarán las condiciones, si tengo filtros, se aplicarán los filtros, puedo hacer joins entre los datos y eso va a ser transparente para el programador GeneXus. Él, en principio, no le va a importar si los datos a los que está accediendo están en el DBMS local, están en un DBMS remoto a partir de DataViews o está utilizado como servicios, ¿sí? Pero vean que esto, así como está, no es lo más, no va a ser usable así como está. ¿Qué pasa? Cuando uno tiene servicios, generalmente tiene varios puntos de entrada a estos servicios, ¿sí? Porque no es lo mismo, por temas de performance, de eficiencia, no es lo mismo acceder a la lista de clientes si yo conozco el identificador de cliente que si yo conozco el nombre del cliente o si quiero saber todos los clientes para cierto país, ¿sí? Es probable que yo tenga distintos puntos de entrada al servicio y dependiendo de qué cosas yo conozca es cuál servicio me va a interesar llamar. Y queremos que esto lo pueda resolver GeneXus directamente. Incluso hay casos en los cuales tal vez no se pueda resolver la consulta porque no hay un servicio que implementado, no tiene un punto de entrada para resolver ese tipo de consulta con los datos que tenga instanciados. En ese caso queremos que el especificador dé un error en momento de especificación y diga, bueno, esto hoy no tenés un servicio que te lo permita. Para eso estamos agregando la sentencia match, que va a ser una extensión al data provider de las transacciones dinámicas, con la cual uno va a poder indicar una plantilla con la cual saber qué punto de entrada del servicio utilizar. Para que vean, vamos a ver un ejemplito que va a quedar bastante más claro. De vuelta es el data provider ahora de clientes, pero supónganse que tengo varios puntos de entrada al servicio que los modelé con llamadas a procedimientos, en este caso getCustomerById, en el cual necesito saber el identificador, getCustomerByCountry, en el cual necesito saber el identificador del país, o otherwise, que era el caso que tenía hoy, ¿sí? Entonces, en el primer caso, la sentencia match tiene una plantilla que dice whereCustomerID igual customerID. O sea, esa plantilla va a estar testeando que si yo en un for each tengo instanciado el cliente, el identificador de cliente, bueno, que utilice ese punto de entrada, el primer punto de entrada. Si no,
va a intentar por la segunda plantilla. Si tengo instanciado país, bueno, voy a ir por países y me va a devolver la lista de todos los clientes para el país que está instanciado. Y en caso contrario, en este caso, por ejemplo, si no, tengo un punto de entrada en el cual me vuelve todos los clientes, eso me traerá una lista con todos los clientes y bueno, se aplicarán los filtros que haya que aplicar luego en el for each que esté involucrado. Bueno, otros casos de relaciones de transacciones dinámicas. El escenario de modelar un valor que cambia con el tiempo. Por ejemplo, eso es algo bastante común. Supónganse que tengo un precio de un producto en el cual a lo largo del tiempo va cambiando el precio. Hoy, como lo hago con GeneXus, por ejemplo, tengo una tabla, una transacción de productos con el cambio de precio, la fecha del cambio de precio, bueno, un procedimiento que me devuelve el precio actual. Dada una fecha, cuál era el precio en ese momento, el precio vigente en ese momento. ¿Cómo lo haría con una transacción dinámica? Y bueno, básicamente muy parecido a como lo haría con el procedimiento, pero ahora queda todo encapsulado en la transacción dinámica, donde le digo que solamente voy a poder consultar esta transacción si tengo la primary key instanciada. ¿Esto por qué? Porque necesito saber el identificador del producto y la fecha para poder aplicar ese data provider que me devuelva el precio vigente en la fecha. ¿Qué estaría ganando con esto? Bueno, que ahora cuando utilice la transacción dinámica, o sea, lo uso como referencia, por ejemplo, una transacción de ventas, en la cual coloco una regla que dice product price date igual sale date, o sea, estoy instanciando la clave de la transacción dinámica con la fecha de la venta. Entonces se van a crear las restricciones referenciales temporales, digamos, de integridad, de acuerdo a si en la fecha había un precio vigente para ese producto o no, y eso lo va a hacer automáticamente GeneXus. Si no había un precio para la fecha de la venta, directamente no voy a poder insertar la entrada en la transacción, ¿sí? Porque va a fallar la integridad. Otro escenario que queremos poder resolver con transacciones dinámicas, manejar datos de dos entidades de la misma especie. Si el caso de esto en un ejemplo se ve mucho más sencillo. Por ejemplo, quiero modelar facturas y recibos y tengo una transacción de movimientos que me dice si las dos son de la misma especie. Bueno, tengo una transacción de movimientos que define en este ejemplito el tipo de documento y el identificador de documento, donde el identificador de documento va a ser una factura o un recibo y el tipo de documento va a ser factura o recibo. Esto tiene problemas hoy en día con la resolución de la integridad referencial. ¿Cómo lo haría con una transacción dinámica? Bueno, defino ahora una nueva transacción documento que va a ser dinámica, cuyo data provider va a traer datos de dos fuentes. Por un lado, todas las facturas, indicando que el tipo de documento es factura, y por otro lado, todos los recibos de la tabla de recibos, indicando que los documentos son de tipo recibo. Y luego la tabla de movimientos ahora va a crear la tabla de movimientos, ahora esto va a ser document type y document ID, va a ser una llave foránea a la transacción dinámica y automáticamente va a generar los chequeos de integridad de acuerdo a ahora sí, a la transacción dinámica que define bien cómo acceder a los datos. Bueno, otro escenario que queremos resolver es el caso de la agrupación de los datos, ¿sí? Es muy común en las aplicaciones tener que sacar datos estadísticos de ciertas cosas. Por ejemplo, tengo facturas y bueno, quiero saber las ventas mensuales, ¿sí? Hoy lo puedo resolver con el query, pero quisiéramos poder resolverlo de una manera un poquito más programática hoy y poder encapsularlo de vuelta en una transacción dinámica, a ver cómo se puede resolver. Bueno, en el caso lo que estoy definiendo es, por ejemplo, una transacción dinámica de ventas mensuales, en la cual la clave definí que es el año y el mes, y como atributo secundario tengo el total, ¿sí? Y el data provider que lo carga simplemente indica el año y el mes como el año y mes de las facturas, ¿sí? De la transacción de facturas, y el total como la suma de los totales de las facturas. Si no digo nada más, y automáticamente
GeneXus va a inferir que esa suma, esa agregación va a tener que ser tomando en cuenta el año y mes de las facturas. O sea, va a sumar los totales de las facturas para cada año y cada mes que yo defina. Bueno, y ahora paso rápidamente a actualización de transacciones vía eventos, ¿sí? ¿Cuál es la idea de esto? Bueno, agregar algunos eventos a las transacciones, ¿sí? Y estos eventos me van a permitir, por ejemplo, trabajar con transacciones dinámicas y actualizar para el caso de servicios, y me va a servir también en otros escenarios que voy a mostrar uno de ellos, por ejemplo. La idea es tener los eventos, por ejemplo, insert, update y delete, que van a ser invocados automáticamente cuando yo, por ejemplo, en un business component hago un save o un delete. En el caso del save se llamará insert o update según corresponda. En el caso de delete se va a llamar al evento delete. Esto, por ejemplo, para el caso de transacciones dinámicas utilizadas como servicios, no solamente quiero consultar datos, probablemente quiero insertar datos si es que el servicio lo provee. Permite un punto de acceso por el cual yo quiero insertar o modificar datos. Entonces, por ejemplo, en el caso del ejemplo de hoy, que yo estaba modelando los clientes, podría querer tener 3 eventos, insert, update y delete, los cuales llaman a los puntos de entrada del servicio que insertan, actualizan o eliminan un cliente. Obviamente a esto le está faltando toda la parte de chequeo de errores, que por simplicidad lo obvié. Pero la idea es que podamos, a través de transacciones dinámicas, acceder a servicios no solo para consulta, sino también para actualización, ¿sí? El otro caso, bastante que creemos que va a servir de uso, va a ser para, por ejemplo, el caso que vimos hace un par de slides, que era el de agrupación de datos, ¿sí? Yo había definido una transacción dinámica de ventas mensuales y había definido cómo calcular las ventas mensuales para cada mes. El problema es que potencialmente esto podría tener poca eficiencia, baja performance, digamos, porque tal vez si yo tengo demasiadas facturas, esto pueda demorar bastante en ejecutar. ¿Qué puedo hacer? Bueno, puedo en cierto momento, cuando detecto que tengo un problema de performance, digo, bueno, esta transacción deja de ser dinámica, la vuelvo a pasar a que sea en momento de creación, se va a crear ahora sí una tabla que se va a precargar con los datos calculados para la transacción dinámica en ese momento, y a partir de ese momento digo, bueno, voy a actualizar esa tabla a través de eventos. Eventos ahora en la transacción de facturas. ¿Sí? Entonces voy a tener los eventos insert, update y delete en la factura, los cuales van a modificar la tabla vía BC, la tabla de ventas mensuales, que ahora está guardada, almacenada en el DMS, y voy a, no voy a necesitar ahora de vuelta tener que calcular si tengo un problema de performance, eventualmente lo podría solucionar de esta manera. Bueno, pasamos rápidamente ahora a otro de los escenarios, extensiones que estamos pensando para futuras versiones, for each TRN base, que es algo que ya estamos trabajando en ello. ¿Cuál es la idea? La idea es poder determinar la transacción base en un for each o en un data provider por código, ¿sí? En el código. ¿Cuál es la idea? Va a ser una cláusula opcional en los for each, en los data providers, que va a decir cuál es la transacción base. Normalmente GeneXus, a partir de los atributos que están mencionados en los for each, por ejemplo, determina automáticamente la tabla base y la tabla extendida de la navegación. En este caso, estamos diciendo al usuario, al programador GeneXus, bueno, usted puede decir cuál es la transacción base que con la cual quiere navegar, a partir de la cual quiere navegar. Y GeneXus, a partir de eso, determinaría sí, la tabla extendida y calcularía la navegación. Esto mejora la capacidad expresiva del for each, en particular para algunos casos que es complicado de definir unívocamente la tabla base, ¿sí? Cuando hay que inferirla automáticamente. Bueno, vamos a dejar, es una cláusula de escape en ese sentido, y además permite a alguien que está leyendo, digamos, código GeneXus, en algunos casos que sean más sencillos saber por dónde va a navegar sin tener que ver la navegación, ¿sí? Voy a ir con un par de ejemplitos. En este caso tengo, como lo estaría programando hoy, tengo facturas, productos y clientes. El primer for each que solamente nombra customer name, el segundo for each que nombra invoice, definido por invoice date, con la opción distinct y que nombra customer name. Bueno, el primer for each, sí, claramente está yendo a buscar todos los clientes. El segundo for each es el que no queda tan claro qué es lo que está tratando de hacer. ¿Sí? Lo que está tratando de hacer el segundo for each es obtener todos los clientes que compraron al menos una vez
algún producto, ¿sí? Y que los muestre una sola vez a cada cliente que ha comprado al menos una vez un producto. Esto quedaría más claro, ahora sí, por ejemplo, si escribo for each customer para el primero, aunque eso no lo preciso, y for each invoice para el segundo, con el cual estoy diciendo, bueno, estoy recorriendo todas las facturas y de ellas quiero obtener el nombre del cliente, ¿sí? Otro caso en el cual sí, a veces a GeneXus se le complica determinar la tabla base porque hay cierta ambigüedad, es si tengo un for each, dos for each, uno interno al otro. ¿Sí? En el primer for each tengo roles, usuarios y una tabla que los vincula, usuario-rol. Y estoy nombrando rol en el for each externo y usuario en el for each interno. Eso, la navegación de hoy, especificándolo así como está, hace un producto cartesiano entre roles y usuario, ¿sí? Puede ser lo que quería o tal vez no, lo que pasa es que hay ambigüedad. Bueno, en este caso utilizando for each transacción base le estaría diciendo for each role en el for each externo y for each user role en el for each interno, y para este tipo de casos claramente voy a estar yendo una navegación en la cual voy a buscar los roles y para ellos los usuarios que tengan ese rol. Bueno, lo último que tenía para comentarles hoy era la cláusula unique. Si ustedes ven en el ejemplito anterior, yo usé el distinct. Para los que han tenido el privilegio de usar el option distinct, vieron que es bastante complejo entender qué es lo que va a hacer, ¿sí? La semántica no queda muy clara y depende un poco de qué atributos nombro, es lo que queda, el distinct de qué cosa queda, y muchas veces no era lo que yo quería y otras veces sí, depende de, bueno, hay que tener bastante entrenamiento para ver cuándo va a funcionar bien y cuándo no. Esto lo hemos estado mejorando un poco en la Tilo, en particular, nombrar cosas en el defined by no hace que eso esté dentro del distinct y ese tipo de cosas, pero creemos que es momento, en pro de mejorar la eficiencia del programador, agregar una nueva cláusula, la cláusula unique, que es una prima hermana, digamos, de la distinct, pero en la cual yo indico cuando tengo una navegación, por qué atributos quiero que sean únicos, ¿sí? Y lo estoy explicitando. El programador dice quiero que tal y tal atributos sean únicos. Y GeneXus lo que va a hacer es ver si puede navegar dejando esos atributos únicos, y si no puede navegar dejando esos atributos únicos, va a dar un error de especificación, ¿sí? Hoy en la opción distinct lo que hace es va igual a funcionar, digamos, simplemente que no va a ser tal vez no sea la navegación que yo quería. Entonces, creemos que va a mejorar la lectura, digamos, del código GeneXus y va a facilitar la programación. Por ejemplo, quiero saber del casito de los productos alguna vez vendidos. Tengo el for each, ahora ya uso TRN base y digo que es invoice line para el caso del ejemplo, y digo que quiero que lo que sea único sea el nombre del producto. ¿Sí? Y ahora simplemente, bueno, nombro dentro del for each el nombre del producto y está todo bien, va a generar esta navegación y va a funcionar bien. Si yo, porque me equivoco, por lo que sea, tengo obviamente un for each un poco más complejo y empiezo a nombrar algunos atributos que no debería haberlos nombrado porque no tiene sentido que eso sea único, que choquen con la cláusula unique de product name, entonces el especificador va a dar un error en tiempo de especificación y me voy a dar cuenta más fácilmente. Estoy terminando. Bueno, y un par de casitos más para que vean de que la cláusula sí, digamos, también va a tener cierta utilidad para otras cosas, es que voy a poder decir no solo atributos que sean únicos, sino fórmulas, ¿sí? Por ejemplo, en este caso estoy diciendo que lo que está único es, en el primer caso, la fecha de la factura, en el segundo caso estoy diciendo que es la fecha de la factura y el nombre del cliente, y de vuelta, cuando hago una suma ahora, por ejemplo, en el primer caso, en los dos casos estoy haciendo una suma, lo que estoy implícitamente diciendo es que yo quiero agrupar por el año de la factura, ¿sí? O sea que le estoy diciendo implícitamente, al decir qué es lo que es único, los atributos que estén agregados, las fórmulas que estén de agregación que haya, que estén involucradas en el for each, van a estar agregadas de acuerdo a las reglas que imponga la cláusula unique. Bueno, así que hoy lo que vimos fueron 4 extensiones al lenguaje GeneXus que estamos pensando para futuras versiones. Algunas están bastante avanzadas, otras están todavía, hay que trabajar un poquito más en ellas para presentarlas formalmente.
pero que creemos que efectivamente van a tener un alto impacto en el desempeño de los desarrolladores GeneXus, ¿sí? Y con ello van a poder modelar más fácilmente la realidad y los problemas que nos enfrentamos día a día. Muchas gracias.